¿Qué es lo que no se está haciendo y claramente se debería de hacer en temas de prevención de incendios para que el noroeste peninsular arda casi entero cada vez que salta una chispa? Yo cuando doy una charla sobre los incendios en un colegio, suelo terminarla poniendo un vídeo que todos los que tenemos una cierta edad hemos visto muchas veces. Y es un vídeo de Joan Manuel Serrat, con el Todos contra el fuego. Lo pongo porque desde que se hizo esa campaña... Bueno, Joan Manuel Serrat salía mucha más gente, ¿eh? Bueno, lo pongo el ejemplo, salían muchos niños, sí. Y muchos famosos también. Yo soy muy joven, pero lo he visto en archivos. Exactamente. Eso es de los años 90, de principios de los años 90. Eso quiere decir que hace más de 30 años que no se ha hecho una campaña de sensibilización de la ciudadanía sobre el peligro, los riesgos y las consecuencias de los incendios forestales. Y nunca se ha informado con claridad a la ciudadanía de la magnitud del problema y de todas sus repercusiones. Porque el humo de los incendios es tóxico, porque las cenizas contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son cancerígenos y mutagénicos, que se acaban acumulando en el fondo de los ríos, de las rías, en los embalses y acaban entrando en la cadena trófica, porque esos incendios están empobreciendo nuestra capacidad de almacenar agua que necesitaremos desesperadamente en poco tiempo, que ya la necesitamos ahora y que hay pueblos que se quedan sin agua. Supone una pérdida de la biodiversidad, supone una pérdida de vidas humanas, una pérdida de riqueza de personas que lo ven perdido todo. Y eso no se ha explicado con claridad. Y no se ha dicho hasta ahora con claridad cuál es la superficie realmente quemada. Porque la Xunta de Galicia lleva sistemáticamente ocultando la información sobre los incendios en los últimos 35 años. Ocultando barra falseando. Ocultando barra falseando. Excepto en el año 2006 que hubo mucha transparencia informativa. Pero nosotros llevamos, como Sociedad Galega de Historia Natural, pidiendo que se facilitara la información basada en fotos de satélite desde el año 1990. Nunca se facilitó, nunca se nos facilitó la información desagregada de incendio por incendio para poder contrastar cuáles eran las cifras. Y sabemos que, por incendios perfectamente controlados, sabemos que se estaba subestimando y mucho la superficie. Ese es el problema que está teniendo ahora la Xunta de Galicia este año. Por eso, el comunicado de prensa que envió la Sociedad Galega de Historia Natural es: la Xunta de Galicia está desnuda, por aquello de que el rei está desnudo. Ha quedado completamente desnuda, porque los medios de comunicación este año habían empezado hace 2, pero este año radicalmente. No esperan por las mentiras tarde, mal y arrastro que le facilita la Xunta de Galicia. Se descargan las fotos del satélite de la Unión Europea, del Copérnicus, del Sentinel o de la NASA, y obtiene sus superficies, que ponen claramente en evidencia cuál es la superficie realmente quemada y desmiente las mentiras de la Xunta de Galicia. Es que la Xunta de Galicia se sacó de la manga lo de no contabilizar los incendios inferiores a 20 hectáreas, ¿eran? Sí. Primero empezaron quitando de las estadísticas lo que llamaban conatos, porque si eran menos de 1 hectárea. Ahora ya son menos de 20 hectáreas. Y dentro de poco dirán, bueno, contamos los que queremos y ya os lo decimos. El satélite Copérnicus lo que da o lo que identifica son incendios de al menos 30 hectáreas también. Pero estos grandes incendios que hemos tenido este año, debería de haber una coincidencia de cifras y sigue sin haberla. Sigue sin haberla. ¿Por qué? Porque están intentando minimizar el problema y eso no es la solución. Lo primero que tiene que saber la ciudadanía es la magnitud real del problema, para luego abordarlo, y abordarlo, desde luego, pensando no ya en los incendios del año que viene, sino en los incendios de dentro de 5 años, pensando en esa ordenación del territorio, esa ordenación del monte y del sector forestal, de las plantaciones y de los bosques, y buscar ese mosaico, ese ecosistema en mosaico, que permita no solo mantener una vida en el rural, sino también dificultar la propagación de los incendios y facilitar su extinción en el futuro.